Era una tarde cualquiera cuando todo se rompió. Llegué temprano del trabajo, una de esas raras veces que el tráfico de la ciudad me regalaba una hora de más. Entré a casa y lo primero que vi fue el móvil de Camille, mi esposa, sobre la mesa. Estaba encendido, la pantalla brillaba con una llamada en curso. No había colgado. Lo que escuché al otro lado de la línea me golpeó como un puñetazo en el estómago. La voz de Camille que tantas veces había escuchado en susurros de amor, ahora resonaba con desprecio. Es un idiota. Ni siquiera sospecha. ¿Se la pasa trabajando para pagar nuestras vacaciones, mientras yo me divierto contigo? ¿Qué clase de perdedor no se da cuenta? Era su jefe. Ese desgraciado arrogante con quien yo había estrechado la mano en más de una ocasión. Ahora, él reía junto a Camille burlándose de mi lealtad, de mi confianza ciega. Sentí como la sangre se me acumulaba en los oídos, ahogando todo ruido excepto sus palabras. Durante un minuto eterno, permanecí inmóvil, me aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, había malinterpretado algo. Pero no, cada palabra que salía de su boca me clavaba una espina más profunda. Camille seguía hablando, tan tranquila, creyendo que la llamada había terminado, que yo estaba aún atrapado en el tráfico o sentado en alguna reunión. Mi mundo se desmoronaba en tiempo real, y ella no tenía ni idea. Dejé el móvil donde lo había encontrado, salí a la terraza, incapaz de respirar bajo el peso de lo que acababa de descubrir. Pero esta no sería una traición silenciosa. No, recogí todas sus pertenencias, la ropa de marca que yo había pagado, sus zapatos de lujo, su maldita joyería. Todo fue directo a la mala maleta, no me detuve ahí. La rabia, esa rabia fría y calculadora, ya me estaba transformando. Esta era solo la primera de muchas venganzas. Camille y su amante aprenderían lo que significa hacer de mí el hazmerreír de su pequeño juego. El fuego danzaba ante mis ojos, consumiendo lo que alguna vez fue la vida de Camille. Y mientras observaba las llamas devorar su ropa, sus zapatos, todo lo que había simbolizado su lujosa existencia a costa de mi trabajo, sentía una mezcla de liberación y venganza. Cada crepitar de la madera y cada chispa que saltaba al aire era como una purga, un paso hacia deshacerme de la mentira en la que había vivido. Pero esto solo era el principio. El jefe de Camille vivía en una casa elegante, una de esas mansiones modernas con paredes de cristal y jardines perfectamente cuidados. Yo había investigado mientras conduce hacia allí, lleno de furia. No era suficiente con destruir sus pertenencias, quería que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Quería que ambos, Camille y él, supieran que su pequeña aventura estaba a punto de derrumbarse bajo su propio peso. Después de dejar todo en el patio trasero, rocié las maletas con gasolina que había comprado en una estación de servicio cercana. Luego, sin vacilar, encendí el fuego. Me quedé allí, viendo cómo las llamas se alzaban en el cielo nocturno, el calor del fuego pegándose a mi rostro, pero lo que ardía dentro de mí era aún más intenso. Quería que lo supieran, que lo sintieran, pero aún no era tiempo de enfrentarlos directamente. Si mi móvil vibró en el bolsillo, un mensaje de Camille. Voy tarde, no me esperes despierto. La ironía me hizo sonreír. Ah, Camille, si supieras. Estaba tan segura de que yo seguiría siendo el esposo ingenuo, que siempre había sido el que no hacía preguntas, el que confiaba ciegamente. A partir de ahora, esa persona estaba muerta. Había una nueva versión de mí, y estaba preparado para desmantelar su vida poco a poco. Con el fuego consumido, me fui de allí. El humo aún flotaba en el aire, un testamento a la primera de muchas acciones que iba a tomar. Pero no podía detenerme en esa pequeña victoria. Tenía que ser más astuto. Sabía que si actuaba de manera precipitada, ellos podrían escabullirse, mentir, volver a tejer su red de enganos. No, mi plan requería precisión. Tendría que ir minando cada parte de la vida de Camille, hacer que todo se derrumbara ante sus ojos sin que ella supiera de dónde venía el golpe. Pasé la noche conduciendo, sin rumbo fijo, planeando mis próximos movimientos. Sabía que Camille y su jefe tenían reuniones regularmente en un hotel, así que empecé por buscar sus citas, sus patrones. No sería difícil entrar en el sistema de reservas, hacer pequeñas alteraciones. Quizá cancelar alguna reunión importante para su jefe, o hacer que los cargos de sus estadías llegaran directamente a la empresa. Pequeños errores que no levantarían sospechas de inmediato, pero que comenzarían a complicarles la vida.
También pensé en nuestros amigos en común, aquellos que siempre veían a Camille como la esposa perfecta. Empezaría a sembrar dudas, pequeñas semillas de verdad que, con el tiempo, se convertirían en rumores devastadores. La belleza de este plan es que no necesitaba que me vieran actuar. Haría que Camille y su amante se delataran a sí mismos. Cuando finalmente llegué a casa, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Camille dormía, ajena al caos que ya se estaba gestando. Me acerqué al borde de la cama, la observé un momento. Incluso dormida, su rostro mostraba esa falsa serenidad, la máscara que había usado durante meses, quizás años. No pude evitar sentir desprecio. ¿Cómo era posible que la mujer que una vez amé con todo lo que tenía se hubiera convertido en esto? A partir de ese momento, nuestra vida juntos no sería más que un acto. Ella no sabría que yo ya lo sabía todo, y eso me daría la ventaja. Me recosté en la cama a su lado, sin tocarla, sabiendo que cuando despertara mi plan ya estaría en marcha. El juego había comenzado, y ella no tenía ni idea de que el tablero ya estaba inclinado en mi favor. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma. No era la calma de la paz, sino la del depredador que acecha a su presa, esperando el momento adecuado para atacar. Camille seguía dormida a mi lado, respirando de manera suave y rítmica. Observé su rostro por unos segundos, tratando de encontrar rastros de culpa, de remordimiento, pero no había nada. Solo la misma expresión tranquila que había visto durante años, la misma que ahora me resultaba insoportablemente falsa. Me levanté sin hacer ruido, dejando que el suelo frío del dormitorio me conectara con la realidad. Tenía un plan. El incendio en el patio del jefe de Camille había sido un buen comienzo, una advertencia, pero ahora necesitaba avanzar con más sutileza. Lo que venía después no sería tan evidente, pero sería mucho más destructivo. Me dirigí al vano, cerré la puerta y me miré en el espejo. Mis ojos estaban inyectados en sangre, mi rostro mostraba signos de fatiga. Esa era la imagen de un hombre que había sido traicionado, pero aún no estaba roto. No me permitiría caer en el abismo. No, ahora era el momento de la estrategia, no de la desesperación. El siguiente paso sería más delicado. Sabía que Camille tenía un pequeño grupo de amigas con las que se reunía con frecuencia. Todas ellas la admiraban, la consideraban una mujer exitosa y refinada. Pero yo también conocía sus secretos y, sobre todo, conocía los suyos. Empezaría a filtrar pequeñas verdades, disimuladas como rumores. Me aseguraría de que cada una de ellas escuchara la historia de su infidelidad, pero no directamente de mí. No, eso sería demasiado obvio. Usaría un enfoque más sutil. Bastaría con plantar algunas dudas en la persona adecuada, alguien que disfrutara esparciendo chismes, y las cosas se encargarían solas. Las amistades de Camille empezarían a desmoronarse sin que ella pudiera hacer nada para detenerlo. Finalmente llegaría el golpe a su jefe. Sabía que sus encuentros se llevaban a cabo en un hotel específico, siempre el mismo. Y sabía que, para ellos, ser discretos era clave. Lo que no sabían era que, con una pequeña inversión, podía obtener acceso a las cámaras de seguridad del lugar. Yo iba a usar ese material de inmediato. Lo guardaría como un as bajo la manga, esperando el momento perfecto para que las imágenes salieran a la luz. No sería necesario presentarlas en persona. Bastaría con que alguien más, tal vez un empleado del hotel o un colega molesto, las hiciera llegar al lugar correcto. Eso arruinaría no solo la relación de Camille, sino también la reputación de su jefe. Ambos quedarían expuestos. Salí del vano sintiéndome más centrado. El proceso de destrucción ya había comenzado, pero Camille aún no lo sabía.
Mientras ella seguía actuando como si nada hubiera cambiado, yo estaba preparando el terreno para su caída. Sabía que esto no sería rápido. Tendría que jugar el juego con paciencia, dejar que cada pieza cayera en su lugar, hasta que su vida se desmoronara por completo. Cuando bajé a la cocina, Camille estaba preparando café, sonriéndome como si todo siguiera igual. Yo le devolví la sonrisa, pero en mi mente ya la estaba viendo caer. Cada sorbo de café, cada palabra casual que intercambiábamos, era una mentira más en la larga lista que me había contado. Pero ahora, yo también sabía mentir. Y esa sería mi mejor arma. ¿Qué pasa con esta tarjeta? Murmuró mientras fruncía el ceno, mirando la pantalla de su teléfono. Su tono era más de fastidio que de preocupación, pero yo sabía que eso cambiaría pronto. ¿Es algún problema? Pregunté, fingiendo desinterés, aunque en mi interior sentía una leve satisfacción al ver la primera grieta formarse en su fachada perfecta. No lo sé, parece que la tarjeta no está funcionando. Tal vez es un error del banco, dijo, apartando el teléfono con un gesto de molestia. Deberías llamar y averiguarle, sugerí con una sonrisa neutral, como si no tuviera idea de lo que estaba ocurriendo. Camilla asintió, y ese fue el fin de la conversación. Pero yo sabía que este pequeño inconveniente era solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, reduciría lentamente su acceso al dinero sin que fuera demasiado obvio. No quería que sospechara, al menos no aún. Era un proceso meticuloso y estaba disfrutando cada paso. El siguiente movimiento de mi plan fue dirigirme a las amigas de Camille. Como cualquier grupo de mujeres unidas por las apariencias, estas amigas valoraban la imagen por encima de todo. Sabía que si lograba sembrar dudas sobre Camille, las grietas en sus relaciones empezarían a aparecer. No necesitaba hacer mucho. Todo lo que se requería era una chispa, y el fuego se propagaría solo. Comencé por Laura, una de sus amigas más cercanas, pero también una de las más inseguras. La encontré en un café donde solían reunirse y, fingiendo ser casual, inicié una conversación. ¿Sabías que Camille ha estado trabajando hasta tarde últimamente? Dije, con el tono despreocupado de alguien que comparte un detalle insignificante. ¿De verdad? Respondió Laura levantando una ceja. Sabía que Laura era del tipo que no podía resistir una buena historia. Le gustaba sentirse informada, como si estuviera siempre al tanto de lo que ocurría en su círculo social. Sí, aunque últimamente parece que está pasando mucho tiempo con su jefe, agregué, sonriendo como si no fuera algo importante. Vi cómo Laura asimilaba la información, cómo su mente empezaba a trabajar, tratando de unir los puntos. No dije más, no hacía falta. Sabía que ella se encargaría de hacer el resto, compartiendo el secreto con el grupo de amigas de Camille. Para cuando llegara a oídos de mi esposa, el rumor ya habría pasado de mano en mano, convirtiéndose en algo mucho más grande de lo que era al principio. Mientras tanto, yo seguía adelante con la otra parte del plan. Las imágenes del hotel ya estaban en mis test. Conseguir acceso a las cámaras de seguridad no fue difícil. Con algo de dinero y un par de contactos, obtuve todo lo que necesitaba, videos de Camille entrando y saliendo del hotel con su jefe, sonriendo, tomados de la mano. No necesitaba imágenes explícitas, el simple hecho de verlos juntos era suficiente para arruinar su reputación. Pero no iba a usarlas aún, no. Eso sería el golpe final, la carta que jugaría cuando ella menos lo esperara. Cada día que pasaba,
Camille seguía viviendo su vida, como si nada hubiera cambiado, pero yo notaba las pequeñas alteraciones en su comportamiento. Una ligera tensión en su sonrisa, una sombra de preocupación cuando creía que no la miraba. Sabía que algo estaba pasando, pero no tenía idea de la magnitud. Aún no. Una noche, después de la cena, intento hablar conmigo. Ax, ¿has notado que algunas de mis amigas están actuando raro? Me pregunto, su voz cargada de incertidumbre. ¿Raro? No, no me he dado cuenta, respondí, mirándola con una expresión de sincera confusión que había practicado en el espejo. Era parte del juego, hacerla sentir que todo estaba en su mente, que tal vez, solo tal vez, ella era la culpable de lo que estaba ocurriendo. Quizás solo me lo imagino, murmuro, más para sí misma que para mí. La veía tambalearse, lentamente perdiendo el control de la narrativa que había construido a su alrededor. Y eso me daba una satisfacción que no podía describir. Sabía que pronto caería por completo, y cuando lo hiciera, estaría allá para asegurarme de que sintiera cada segundo de su caída. Los días pasaron, y con ellos, la tensión en el ambiente de nuestra casa se volvía cada vez más palpable. Camille intentaba ocultar su inquietud, pero yo notaba las pequeñas señales, sus manos temblaban ligeramente cuando preparaba el café, su mirada se perdía cuando pensaba que no la observaba, y sus respuestas se habían vuelto más cortas, casi mecánicas. Sabía que algo estaba mal, pero aún no tenía idea de que era yo quien estaba detrás de todo. La parte más delicada de mi plan estaba a punto de entrar en juego. Hasta ese momento, había sido paciente y calculador, disfrutando de los pequeños golpes que la hacían tambalear. Pero ahora llegaba el momento de dar un paso más grande. Había estado reteniendo parte de su salario sin que lo notara, y aunque ya comenzaba a sospechar que algo raro pasaba con sus finanzas, la sorpresa que le tenía preparada la dejaría completamente desconcertada. Una mañana, mientras Camille se preparaba para salir al trabajo, me acerqué a ella con una sonrisa despreocupada, la misma que había aprendido a perfeccionar durante estos últimos días. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Podía ver en sus ojos que algo no encajaba en su mente, pero todavía no lo había descifrado. No, ¿por qué? Respondió tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. Solo por curiosidad. Creo que deberías echarle un vistazo, sugerí, fingiendo un tono de preocupación genuina. Camille sacó su teléfono y, tras un par de toques en la pantalla, su rostro se tensó. Vi cómo su mandíbula se apretaba, como el pánico empezaba a asomar en sus ojos. No puede ser, murmuró para sí misma mientras revisaba una y otra vez los movimientos bancarios. El saldo estaba sorprendentemente bajo, casi vacío. ¿Algo mal? Pregunté con la voz más tranquila que pude, disfrutando el momento, aunque cuidando de no mostrarlo. La cuenta y algo mal. El dinero, no sé qué está pasando, Max. Su tono había pasado de la incredulidad al miedo en cuestión de segundos. La veía perder el control y cada segundo era una victoria para mí. Quizás deberías llamar al banco, sugerí con la misma calma, disfrutando cómo se desmoronaba su fachada de seguridad. Camilla sintió rápidamente, nerviosa, y se fue a la sala a hacer la llamada. Desde la cocina, la escuché intentar mantener la compostura mientras hablaba con algún representante bancario. Su voz subía y bajaba, intentando obtener respuestas que, por supuesto, no llegarían. Porque no había un error del banco. Yo era el único responsable de ese vacío en su cuenta. Sabía que este era solo un paso más, una pieza más del rompecabezas que ella intentaba armar, pero que estaba destinado a no encajar. Al colgar el teléfono, Camille regresó a la cocina, visiblemente alterada. No entienden qué ha pasado, me dijo, mordiéndose el labio inferior. Era un gesto que solo hacía cuando estaba al borde del colapso. Intento mantener la calma, pero pude ver la desesperación en sus ojos. Tranquila, seguramente se solucionará, le dije con un tono tranquilizador, aunque por dentro estaba regodeándome en su confusión. Pero no me detendría ahí. Esa misma tarde, mientras Camille se esforzaba por concentrarse en el trabajo, su teléfono comenzó a recibir una serie de mensajes. Laura, su amiga, y otras de su círculo íntimo, le enviaban textos cargados de preguntas, algunas incluso con un tono de acusación velada. Los rumores que había sembrado finalmente habían florecido. Una de sus amigas había soltado la información a las otras, y ahora, como una mancha de aceite, el chisme se estaba esparciendo. ¿Es verdad que te vieron con tu jefe en el hotel? Fue uno de los primeros mensajes que recibió. Camille leyó el texto en silencio, su respiración entrecortada. No respondió de inmediato, pero sabía que estaba aturdida. Las amigas de toda la vida, aquellas con las que compartía su imagen de mujer intachable, ahora dudaban de ella. Se dio cuenta de que el círculo se estaba cerrando.
Su vida, aquella que había construido a base de engaños, empezaba a desmoronarse. Las grietas en la vida de Camille se ensanchaban con cada día que pasaba. Ella trataba de mantener la compostura, de aferrarse a su rutina, pero ya no podía ocultar el desconcierto en sus ojos ni el temblor en su voz. La constante tensión entre nosotros se sentía en el aire, aunque todavía no me había confrontado directamente. Pero lo que Camille no sabía era que lo peor estaba por venir. Esa mañana, mientras ella intentaba distraerse revisando algunos papeles del trabajo, su teléfono volvió a sonar con la insistencia que había estado escuchando los últimos días. Mensajes de sus amigas, probablemente. Camille los ignoró al principio, pero el sonido repetido la hizo ceder. Tomó el teléfono y, tras unos segundos de lectura, su expresión cambió drásticamente. ¿Qué pasa? Pregunté con aparente indiferencia, sin levantar la mirada del periódico que estaba fingiendo leer. Por dentro, sentía una oleada de anticipación. Camille no respondió de inmediato. Se levantó de la mesa, con el teléfono aún en la mano, y caminó hacia la ventana del salón. Sus hombros tensos, su respiración más rápida de lo habitual. Finalmente se giró hacia mí con el rostro pálido. Mis amigas están preguntando cosas raras, dijo, su voz apenas un hilo. ¿Raras? Levanté una ceja, fingiendo confusión. ¿Qué tipo de cosas? Ella vaciló, mirándome como si no supiera si confiar en mí o no. En su mente, la imagen del esposo ingenuo y confiado aún seguía viva, pero ahora estaba siendo invadida por la duda. Yo sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a la realidad, pero estaba claro que no quería hacerlo aún. Dicen que alguien las ha visto, a mí y a mi jefe, en un hotel. Camille pronunció esas últimas palabras en voz baja, casi como si temiera que decirlo en voz alta lo hiciera más real. Me quedé en silencio, como si procesara la información lentamente. Sabía que este era el momento de actuar con precisión quirúrgica. Truenos. No podía mostrar demasiada emoción, ni ira ni desconcierto. Solo debía ser el hombre que ella pensaba que aún era, al menos por un poco más de tiempo. ¿Y es verdad? Pregunté finalmente manteniendo mi voz neutra, como si la idea de que pudiera ser cierto no fuera tan devastadora como realmente lo era. Camille se mordió el labio, un gesto que había visto incontables veces cuando estaba nerviosa o cuando estaba a punto de mentir. No, claro que no. Solo son rumores, Max. Ya sabes cómo son estas cosas. Forzó una risa nerviosa, pero el temblor en su voz era evidente. Sabía que estaba perdiendo el control, y yo disfrutaba cada segundo de su lucha interna. Fingí considerar sus palabras por un momento. Bueno, si es solo un rumor, no tienes nada de qué preocuparte. ¿No? Camilla sintió rápidamente, aferrándose a mis palabras como si fueran una tabla de salvación en medio de la tormenta. Pero yo sabía que ese consuelo sería breve. Tenía una carta más bajo la manga, una que estaba a punto de jugar. Esa tarde, mientras Camille estaba en su oficina, recibí un mensaje en mi teléfono. Era el contacto que había conseguido en el hotel confirmando que el video de las cámaras de seguridad estaba listo. Las imágenes que había estado esperando, Camille y su jefe entrando juntos al hotel, riendo, tomados de la mano. No necesitaba más para destruir por completo su coartada de solos rumores. Decidí que ese sería el siguiente paso. Pero en lugar de enfrentarla directamente, envié las imágenes de manera anónima a su grupo de amigas. No tenía que hacerlo yo mismo. Era más efectivo que la traición viniera de su propio círculo. Sabía que, una vez que esas imágenes se esparcieran entre ellas, Camille no tendría escapatoria.
Horas después, mientras cenábamos en un tenso silencio, el teléfono de Camille vibró de nuevo. Esta vez, su reacción fue inmediata. Lo tomó con una rapidez nerviosa y al ver las imágenes en la pantalla, palideció al instante. Su respiración se detuvo por un segundo, sus manos temblaban visiblemente. Max, dijo en un susurro, su voz apenas audible. Yo puedo explicarlo. Pero ya no era el momento de explicaciones. Me incliné quieta atrás en mi silla, observándola con una calma fría. ¿Explicar qué, Camille? Respondí lentamente, con la mirada fija en ella. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Sabía que había perdido, sabía que no había vuelta atrás. Que en ese momento, disfrute cada segundo de su silencio, de su desesperación. Mi plan estaba funcionando a la perfección, y Camille ya no tenía dónde esconderse. Max, esto no es lo que parece, su voz temblaba, casi inaudible. Sus ojos brillaban, como si estuviera al borde de las lágrimas, pero no podía permitirse llorar. No todavía. La observé en silencio, dejando que sus palabras se hundieran en el vacío que ella misma había creado. No respondí de inmediato, disfrutando la tensión, saboreando ese momento en el que finalmente tenía el control absoluto. ¿No es lo que parece? Repetí lentamente, con una frialdad que no había mostrado antes. Sus ojos nunca se apartaron de los suyos. Porque lo que parece, Camille, es que te han pillado liado en la mentira más grande de nuestra vida. Ella apartó la mirada, incapaz de sostenerla por más tiempo. Sabía que ya no tenía escapatoria, pero la desesperación la empujaba a seguir luchando, a intentar salvar lo que quedaba de su fachada. Solo que no fue nada, fue un error, algo que no significa nada, empezó a balbucear, tratando de explicarse, pero cada palabra que salía de su boca sonaba hueca. Ni siquiera ella creía lo que decía. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa y juntando las manos frente a mí. Era el momento de dar el golpe final. Camille, no me trates como si fuera estúpido, dije en voz baja, pero con firmeza. He visto las fotos. Todos las han visto. Tus amigas, tu jefe, todo el mundo. Y ahora lo único que estás haciendo es hundirte más en tus propias mentiras. Sus ojos se abrieron de par en par cuando mencioné las fotos. Por un momento vi como todo su mundo se desmoronaba de golpe. Solo porque yo sabía la verdad, sino porque ahora entendía que su pequeño secreto estaba expuesto ante todos. El pánico en su rostro era palpable. ¿Qué fotos? Preguntó, con un hilo de voz, como si aún guardara la esperanza de que se tratara de un malentendido. Sonreí ligeramente, sin rastro de calidez. Saqué mi teléfono del bolsillo, lo desbloqueé y le mostré las imágenes que había enviado a sus amigas. Camille y su jefe, entrando en el hotel tomados de la mano, sonriendo. Era una serie de fotos que no dejaba lugar a dudas. Estas fotos, respondí, mirándola con dureza. Ella se llevó una mano a la boca, retrocediendo un paso como si hubiera recibido un golpe físico. Sus piernas temblaban, apenas capaces de sostenerla, y las lágrimas finalmente comenzaron a llenar sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, al menos no todavía. Eran lágrimas de alguien que sabía que lo había perdido todo. No quiero escuchar tus excusas, Camille, con frialdad, manteniendo la calma que había practicado durante semanas. Lo que quiero saber es por qué creíste que podrías salirse con la tuya. ¿Pensabas que nunca me daría cuenta? ¿Que nunca sabría lo que estabas haciendo a mis espaldas? Camille sollozó, incapaz de contenerse más. Se dejó caer en una de las sillas de la cocina, cubriéndose el rostro con las manos, tratando de esconder las lágrimas como si eso la protegiera de la realidad. No sé por qué lo hice, no quería lastimarte, Max, te lo juro, fue un error, gimoteo entre lágrimas.
La observé con una mezcla de desprecio y satisfacción. En otro tiempo, sus lágrimas habrían bastado para desarmarme, para hacerme retroceder y perdonarla. Pero ese tiempo había quedado muy atrás. Ahora, todo lo que veía era que era una mujer que había traicionado todo lo que éramos, todo lo que habíamos construido. ¿Un error? Repetí con amargura. Un error es olvidar una cita o dejar las llaves en casa. Esto, Camille, no es un error. Esto es una traición. Ella sollozó más fuerte, hundiéndose en la silla, mientras yo me ponía de pie y caminaba hacia la puerta de la cocina. Sabía que ya no había más que decir. Las palabras no arreglarían nada. Ella había destruido todo, y ahora no le quedaba nada más que enfrentar las consecuencias. Voy a salir, dije sin mirarla. Cuando regrese quiero que estés fuera de esta casa. No sé a dónde irás, y francamente no me importa. Pero no puedo verte más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camille no respondió, solo sollozó en silencio, mientras yo salía de la casa, sintiendo que finalmente había ganado. Sabía exactamente a dónde iría en ese momento. Lo único que tenía claro era que no podía quedar muerto. Necesitaba espacio, necesitaba alejarme del dolor y la traición que había dominado cada pensamiento desde que descubrí lo que Camille había hecho. Mi primer instinto fue caminar. Dejé el auto en la entrada, no quería conducir, solo necesitaba moverme, sentir el aire frío en mi rostro, tratando de despejar la rabia que todavía ardía en mi interior. Caminé durante lo que parecieron horas cruzando calles y pasando por vecindarios sin rumbo fijo. Mis pensamientos se revolvían en mi cabeza, una marana de recuerdos y emociones conflictivas. Parte de mí aún no podía creer lo que había ocurrido. Durante años había confiado en Camille para compartido una vida, o al menos eso creía yo. Pero ahora, todo se sentía como una mentira elaborada. Cada risa, cada beso, cada palabra susurrada por las noches estaba manchada con la sombra de infidelidad. Pero en el fondo, sabía que esta historia no había terminado. Camille no se iría tan fácilmente. Siempre había sido una mujer astuta, acostumbrada a salirse con la suya. No podía subestimar su capacidad para intentar manipular la situación, para girar la narrativa a su favor. Seguramente ya estaba planeando cómo revertir las cosas, cómo salvar lo que quedaba de su reputación. Sin embargo, esta vez yo no iba a dejar que controlara el juego. Finalmente, me detuve frente a un pequeño parque. El sonido de los pájaros, la quietud del lugar, contrastaban con el torbellino de emociones que me consumía por dentro. Me senté en uno de los bancos mirando el cielo, respirando profundamente. Había logrado exponer su mentira, desmantelar su farsa, pero algo dentro de mí seguía sin encontrar la paz. Sabía que, a pesar de todo, no podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado.
El dolor seguía ahí, incrustado en lo más profundo de mi ser, y me preguntaba si alguna vez desaparecería. Max, lo siento mucho. No tenía idea de lo que estaba pasando. Camille nos ha estado mintiendo todo este tiempo, ¿verdad? Estamos aquí si necesitas algo. Se le mensaje un par de veces antes de responder. No tenía muchas ganas de hablar con nadie, pero algo en el tono de Laura me hizo pensar que no era la única sorprendida por lo que había salido a la luz. Las amigas de Camille también estaban destrozadas. Su pequeña red de lealtades y secretos se estaba desmoronando y ahora ellas se preguntaban hasta qué punto habían sido engañadas. Camille había construido su imagen de perfección sobre una base de mentiras y ahora todos comenzaban a darse cuenta. Les respondí con un simple gracias. Estoy bien, sabiendo que no era del todo cierto, pero tampoco quería abrirme en ese momento. No me correspondía a mí consolar a sus amigas ni desentrañar como ellas habían sido parte de la farsa. Eso era algo que tendrían que resolver por sí mismas. Mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si bien había desenmascarado la traición de Camille y desmantelado su mundo, sentía que aún faltaba algo. Algo más grande. No era suficiente con haberla destruido a nivel personal, quería que sintiera lo que era perder todo, de la misma manera en que yo lo había sentido. Recordé las fotos y los videos que había conseguido del hotel. Hasta ahora, solo los había utilizado para romper su círculo íntimo, para que sus amigas descubrieran la verdad. Pero aún no había hecho público el asunto. Era hora de que toda la ciudad supiera quién era realmente Camille. Me imaginé lo que pasaría si esas imágenes llegaban a su oficina, o si sus colegas en el trabajo las vieran. El impacto sería devastador. Su jefe, su amante, también quedaría expuesto, y eso podría costarles más que un simple escándalo. Podría costarles sus carreras. Me levanté del banco con un nuevo objetivo en mente. Ya no se trataba solo de exponer su infidelidad, ahora quería destruirla completamente. No quedaría nada de la mujer que había sido, ni de la vida que había construido a costa de mi dolor. Esta sería mi última jugada, y no habría vuelta atrás. Mientras caminaba de regreso a casa, sabía que cuando llegara, Camille ya no estaría allí. Había dejado claro que no la quería cerca, y esperaba que lo hubiera entendido. Pero, de cualquier manera, eso no importaba. El siguiente paso ya estaba decidido. Y una vez que lo llevara a cabo, Camille se daría cuenta de que la destrucción que había iniciado no tenía límites.